Hola, Kia, buen día. Hola, profe. Bonito sábado. Bien, faltan los compañeros. ¿Sí se conectaron? Ángel y... Solo eh, Lorena. ¿Solo Lorena? Sí. Ok, bueno, yo creo que vamos a comenzar y esperamos a que se conecte Lorena, ¿de acuerdo? Ok, profe. Sí. Listo, hoy vamos a ver un tema que resulta práctico en los procedimientos de negligencia contra médicos. ¿De acuerdo? Entonces, hoy voy a tratar de explicarles básicamente cómo se van a elaborar los escritos de denuncia y de demanda incluso para el tema del arbitraje, que es un procedimiento alterno para evitar la judicialización del procedimiento. Y por otro lado, tenemos ya la demanda que va a tener sus reglas en base a la ley del procedimiento contencioso administrativo. Ahora, aquí todavía se va a generar otro escrito. Ustedes recordarán que en sesiones pasadas habíamos explicado que, por ejemplo, cuando hablamos acerca de los procedimientos en contra de médicos, es muy probable que tengamos dos tipos de responsabilidades, una administrativa, que al final de cuentas tiene como consecuencia la suspensión de la cédula profesional y demás, así como el ejercicio en dado caso de que el médico se dedique o esté dentro de una institución pública. Y por otro lado, vamos a tener la consecuencia penal que ya tiene como consecuencia la pérdida de la libertad, así como la reparación del daño. Entonces, dentro de estos dos procedimientos, en realidad tenemos que visitar tres instancias. Una de ellas es la CONAMED, que básicamente es la autoridad que va a regular el procedimiento de arbitraje. Si no resolvemos el conflicto en el arbitraje, nos podemos ir al procedimiento contencioso administrativo. La autoridad que va a resolver en este caso son los magistrados en materia fiscal y administrativa, esta sede jurisdiccional que depende del Poder Ejecutivo. Y si es que voy por la materia penal, entonces tendré que llevar a cabo la denuncia a través de las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, existen tres tipos de leyes con las cuales vamos a regular los escritos. Tres leyes. Si quieren apuntarlos, sería bueno. En materia penal, vuelvo a repetir, es aplicable el Código Nacional de Procedimientos Penales. En materia penal. En la cuestión del arbitraje, la ley aplicable es el Reglamento de Procedimientos para la atención de quejas médicas. Listo. Y si nos vamos a la instancia administrativa, ya para ir a la suspensión de la cédula, así como tal la suspensión del trabajo, si es que es un médico que trabaja para el IMSS, para el ISSSTE, ahora para Bienestar, lo que antes era Seguro Popular, entonces tenemos que ir a la ley del procedimiento contencioso administrativo. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esto, vamos a ir directamente al primero de ellos. Recuerden lo siguiente y lo que les había explicado. Independientemente de la queja administrativa, que empieza por la CONAMED y después va a la justicia administrativa del procedimiento contencioso administrativo, recuerda que tú puedes abrir el procedimiento en materia penal por la responsabilidad médica y los delitos que son aplicables de acuerdo a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. Entonces, luego a esto, lo primero que voy a tratar de explicar es la vía administrativa, la que resulta todavía más compleja. Ya la materia penal no es tan compleja porque, bueno, ustedes incluso ya han tenido su materia penal, su materia de procedimientos penales, y en teoría ya deberían hacer, por ejemplo, escritos de denuncia, en donde, pues, la estructura básica, pues creo que no hay ningún problema en ese sentido. Lo voy a volver a explicar, pero iré por este procedimiento administrativo primero, que de alguna forma resulta un poco más complejo de lo que originalmente
tenemos, por ejemplo, en la materia penal, ¿de acuerdo? ¿Puedo comenzar? Sí, profe. Listo, entonces, en este caso voy a proyectar primero el reglamento de procedimientos en materia administrativa. Sobre ese ya me voy a estar yendo y déjenme, voy a presentar mi pantalla. Tengo aquí un documento de Word abierto con el cual vamos a trabajar. Vamos a quitar este, no lo queremos. Solo quiero un documento, y me voy a el tema de la ley, que en este caso es el reglamento. Ahora, este reglamento precisamente habla acerca de la atención, de los procesos, fíjense, segundo, de los actos procesales en general, del trámite de los asuntos, cómo vamos a tramitar, ¿de acuerdo? En este caso me voy a ir a los requisitos básicos, ¿de acuerdo? Todos los expedientes se formarán por la CONAMED con la colaboración de las partes terceros y auxiliares que hayan de intervenir observándose forzosamente las reglas siguientes. Y tenemos la primera parte. ¿Alguien que me apoye leyendo la primera y segunda regla? 1. Todos los escritos y actuaciones deberán escribirse en español y estar firmados por quienes intervengan en ellos. Cuando alguna parte no supiere o no pudiere firmar, impondrá su huella digital, firmando otra persona con su nombre y a su ruego, indicando esta circunstancia. 2. Tratándose de personas que por provenir de algún grupo indígena no hablen o entiendan el idioma español, o personas sordas, la CONAMED asignará de manera gratuita un intérprete. Ahora, bien, chicos, en este caso, este escrito de materia alternativa que tiene que ver con el medio alternativo como es el arbitraje, ya tenemos la primera regla, debe de ser en español y deben de estar firmados por los que intervengan. Ustedes recordarán que la parte de todo escrito en donde se firma es la parte final, en donde haces la protesta de ley, ya sea con la frase célebre, viva la familia, o bien la tierra es de quien la trabaja, cualquier frase célebre, o simplemente con la frase protesto lo necesario, que con eso ya estás aceptando la responsabilidad que va a recaer sobre el escrito. Y después el tema de la firma, con la cual, pues bueno, tú haces la señalización de tu individualización. En el caso de las personas indígenas, te dice, bueno, ellos que no pueden firmar o que a lo mejor no saben cómo firmar, pueden hacerlo con la huella digital. Bien, alguien que me apoye con el punto 3 y 4, por favor. Alguien más que no sea aquí para que vayamos rotando. Los documentos redactados en idioma extranjero deberán acompañarse de la correspondiente traducción al español. Se exceptúa de esta regla la literatura médica en otro idioma. Cuarto, en las actuaciones ante la CONAMED, las fechas y cantidades se escribirán con letra y no se emplearán abreviaturas ni rasparán las frases equivocadas sobre las que solo se pondrá una línea delgada que permita la lectura, salvándose al final del documento con toda precisión el error cometido. Bien, entonces, obviamente cuando tú presentas un escrito, pues no vas a tener errores, ¿no? Porque obviamente lo que vas a tratar de hacer es evitar esos errores. Si te equivocaste, pues lo normalmente o lo común es romper esa hoja y lo vuelves a imprimir ya con la corrección, ¿de acuerdo? Pero esto sí es muy importante. Dice, fechas y cantidades se escribirán con letra, con letra. Aquí, obviamente, lo que se trata es de tener precisión y eso tiene que ver también con las reglas del acto administrativo. Que en esa básicamente se estipula, entre otras cosas, que el acto administrativo no puede ser ambiguo, tiene que ser exacto. Y para tener esa exactitud, en este caso, y no dar parte agua a la interpretación en base a los números, se prefiere con el tema de las letras. Bien, ¿alguien aquí ya me puedes ayudar con las 5 y las 6? 5. Las actuaciones de CONAMED deberán ser autorizadas por el personal jurídico actuante en las diferentes etapas del proceso arbitral. Y 6. Cuando se trate de documentos esenciales para la queja, especialmente del expediente clínico y otros que por su naturaleza sean insustituibles, a criterio de la CONAMED se solicitará en origen o en copia simple los que en su caso podrán ser confrontados y autorizados por el personal jurídico que actúe, agregándose al expediente la copia simple debidamente cotejadas. La CONAMED determinará discrecionalmente y atendiendo a la naturaleza del asunto motivo de arbitraje
si una vez confrontada y autorizada las copias se pertinente devolver los originales a los interesados o sea menester esperar a la conclusión del proceso. Los documentos originales y los valores que deban depositarse en las instalaciones de la CONAMED serán resguardados. Al efecto, la CONAMED determinará discrecionalmente lo conducente. Ok, bien. Ahora, realmente no cambia mucho el tema de un escrito normal a un escrito de materia administrativa. Lo único que sí cambia es en la carga de la prueba y dos, también en lo que va a estar cambiando es en el tema del material probatorio, en donde de alguna forma las pruebas se reducen más a documentales y por ahí se dejan de lado algunas pruebas como por ejemplo el tema de la presunción o la presunción legal y humana. Esa en realidad como que no tiene mucha validez dentro de esos procedimientos administrativos. Las que más valen son las documentales, o por ejemplo, eso también es cierto, en cualquier otro escrito o en cualquier otra materia, otra de las pruebas que a veces llegamos a promover son la instrumental pública de actuaciones, ¿no? De acuerdo al propio expediente. En la materia administrativa también se puede aportar, porque al final de cuentas no hay una prohibición, pero no tiene tanto peso. En realidad, la instrumental o la presuncional, lo que más tiene peso en este caso son las documentales públicas o privadas, por medio de las cuales se pueda llegar a la conclusión de que el médico cometió el delito o no. Ahora, me voy al escrito antes de ver el tema de las audiencias. Aquí tenemos un escrito normal, exactamente tiene las mismas reglas que ustedes han aprendido en otras ocasiones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el tema de los márgenes, igual. También en la CONAMED también se generan algunos expedientes físicos con un resguardo en materia digital, pero exactamente la misma regla, ¿de acuerdo? Chicas, cuánto ponemos de margen izquierdo? A ver si se acuerdan. Ya no me acuerdo si eran 3 o 5. Son 5. Ajá, 5 para el espacio para la costura. Ok, 5 para el tema de la costura y los demás márgenes quedan abiertos, ¿de acuerdo? Ya de ahí depende si quieres ahorrar hojas, si no quieres ahorrar hojas, pues obviamente disminuyes los márgenes para que te quepa más texto. Listo. En este caso, lo tenemos de esta forma. Uy, está muy abajo el margen, vamos a reducirlo. Vamos a poner en superior. Superior, no modifiqué, me equivoqué. El superior que quede en 2.5 y el izquierdo es el que yo quería aumentar. 5. Listo. Bien, entonces tenemos esta primera parte. Obviamente, ¿hacia dónde voy a dirigir el escrito? A la CONAMED. En este caso, voy a ir al reglamento y tengo que buscar directamente el nombre correcto de esta institución para tenerlo presente. Es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, ¿de acuerdo? Entonces lo copio, lo pego y aquí viene. Control V. Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Lo vamos a poner. Recuerden que siempre el escrito, en este caso, siempre el escrito va a llevar un tamaño de letra. Normalmente yo cuando ocupo o me dirijo hacia la autoridad ocupo el tipo de letra 14 y en el caso del tamaño vamos a poner Arial 14 y lo ponemos en mayúsculas. Pero en esta situación no hay una regla entre si tiene que ir en mayúsculas o de minúsculas, en eso no hay una regla, simplemente yo lo hago por practicidad para que se entienda perfectamente hacia dónde va dirigido el escrito. Y otra cosa muy importante, el tema de la justificación. Listo, Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Yo lo pongo aquí, a lo mejor lo pongo en negritas y después voy abajo, ¿de acuerdo? Ahora, todo escrito, nuevamente, va a llevar lo que comúnmente llevamos en el tema de los demás escritos, que es el tema del proemio. Entonces, por ejemplo, ¿quién quiere, en este caso, quién quiere hacer la denuncia de las dos chicas que tengo en la sesión del día de hoy? No, yo no. Lore escribe más bonito. ¿Listo? Bien, tenemos Lorena Tepayotl, ¿así? ¿Es correcto, sí, Lorena? Profe. Sí, sí. ¿Me das tu otro apellido? Flores. Flores, coma, promoviendo. Por mi propio derecho. Por mi propio derecho. Híjole, aquí me faltó. Este tiene que ir ya en minúsculas y en tamaño 12. ¿De acuerdo? Ok.
Este va en 12 y ya no va en negritas, ya iría normal. ¿De acuerdo? Sí. Proviendo por mi poder 8, señalo como domicilio Para oír. particular. Ok. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuál vamos a poner? Mi domicilio. Listo, inventamos uno, Boulevard, Cerdán. Cerdán, Boulevard, ay, puso una ñ, Boulevard, Hermano Cerdán, Ajá. número 5, Colonia Rancho Colorado, ¿de acuerdo? Es una ficticia, Rancho Colorado. Mundo. Después de eso, recuerden, siempre tenemos que señalar al profesional de derecho que en esta situación pues va literalmente a estar dentro de este problema, ¿de acuerdo? Entonces ponemos autorizo, ¿no? Autorizo. Uf. Desde este momento, abogado. Aquí vamos a poner a Ángel. ¿Se acuerdan cómo se llama Ángel? Hernández Morales. Desde este momento a Ángel Hernández Morales. En cuenta con cédula profesional, número, y vamos a poner aquí un número ficticio, expedida por la Secretaría de Educación Pública. Fernández lleva acento y Ángel también, creo. No, eso es pública. Toma. Señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, ubicado en 2 Oriente, número 4 de la colonia Centro de esta ciudad de Puebla. ¿De acuerdo? Aquí me faltó 5. Número. Listo. Punto y coma. Ante usted. Aparezco para exponer. ¿De acuerdo? Y aquí viene la parte interesante. Listo. Recuerden que aquí, siempre que terminamos el tema del premio, aquí ya, si ustedes quieren anexar algunos pasantes, lo pueden hacer, si no, no hay ningún problema. Pero en el caso del siguiente párrafo, tendríamos, de acuerdo a la estructura de la demanda, chicos, ¿sí se acuerdan de la estructura de una demanda como tal? ¿Cuáles son los capítulos de un escrito de demanda? Es el proemio, derecho, proemio, hecho, derecho. ¿Qué otros? ¿Qué otros? Peticiones. Ese va hasta el final. Después del premio que sigue. No me digan que no se acuerdan. Eso lo vieron en sus materias procesales.
Hechos, hechos, pruebas, derecho, las Peticiones y prestaciones. Listo. Bien, entonces tenemos lo siguiente, centro para exponer, y normalmente siempre ponemos lo siguiente, este párrafo, ¿no? Que por medio del presente concurso, en los artículos, y aquí vamos a ponerlo abierto, ¿de acuerdo? Porque aquí obviamente tenemos que poner en base al reglamento, CONAMED, coma, la Ley General de Salud, que es donde también se estipula el tema de los delitos. Entonces vamos a poner Ley General de Salud. Si fuera en su caso el Código Penal. Lo vamos a dejar. En el que se funda la causa. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la causa? La negligencia médica. Vamos a poner aquí el derecho de reclamar la negligencia médica. Y después de esto vendría el capítulo de hechos, exactamente. Listo. Ahora, lo mismo, en el caso de los hechos, chicas, tenemos que ser muy puntuales. Si ustedes deciden ocupar incisos, háganlo. Si deciden ocupar números romanos, háganlo. Si quieren ocupar viñetas, háganlo. Pero a lo que voy es que deben de ser muy concretos en los hechos que están narrando. Ya nos está pidiendo en este caso, recuerdo el reglamento. El reglamento me está pidiendo, en primera cuenta, que debo de tener en este caso la suscripción en idioma español y también evitando letras, abreviaturas y por escrito. Entonces, también ahí debo de tomar en cuenta esos consejos a la hora de redactar mi escrito. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner aquí incisos, ¿de acuerdo? A, B. Profe, una pregunta. B, sí. En los hechos, pueden ser muy breves, pero específicamente, o no importa que vayan siendo largos. No, aquí sí debe ser muy claro. Siempre que vas a la materia administrativa, como el acto administrativo como tal te pide la exactitud del mismo, tú cuando generas estas denuncias tienes que ser muy preciso. No se trata aquí de ahorrar papel, aquí no, porque de aquí dependes de la redacción. La materia administrativa, que incluso que aplica en este caso de la CONAVED, es de litis cerrada, no hay suplencia de la queja. Entonces, al no suplir la deficiencia de la queja, en pocas palabras, vas con lo que escribes. Si no lo escribes, aunque se sobreentienda, no puede ser tomado en cuenta dentro del procedimiento como tal. Entonces, ahí vas a depender de lo que escribes. Y en este caso, si tú no llevas a cabo una buena redacción, si no eres concreto y detallista en narrar los hechos, seguramente tu procedimiento se declarará como, ya sea como improcedente, como nulo, o bien no tendrás el peso suficiente en la narrativa de los hechos para poder comprobar el delito que corresponda. Ok, gracias. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sí tienes que ser muy preciso, pero muy preciso, precisamente porque no hay suplencia de la queja. Por ejemplo, esta diferencia se puede en realidad quitar o es diferente, por ejemplo, a la materia penal o a la materia familiar. En ambas materias existe el derecho o existe el principio de suplencia de la queja para cualquiera de las partes. Entonces, si te equivocas, te lo pueden medio corregir por allí, dependiendo de lo que escribas, pero te lo pueden medio corregir. Aquí no, en materia administrativa es literal, tal cual lo pones, tal cual con eso te vas a juicio. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tendremos que añadir, dentro del escrito tendríamos que añadir
ser lo más explicativo y preciso en la narración de los hechos. Precisamente para evitar esos errores o esas omisiones dentro del escrito. ¿De acuerdo? Después de esto, vienen las reglas de derecho. ¿De acuerdo? Hechos, derecho. Aquí lo vamos a poner en medio. De igual forma lo ponemos en mayúsculas, negritas, y al final nada más separamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? En el derecho, aquí sí, normalmente yo les había dicho que en el derecho vamos a poner la satisfacción de lo que hoy conocemos como presupuestos procesales. En este caso de la materia administrativa, normalmente ponemos 4, pero ya dependerá aquí de cada quien si es que decide poner más, más presupuestos procesales a la hora de redactar, pero vuelvo a repetir, siempre son 4. Entonces, normalmente ponemos el inciso A, ¿no? No quiero que sea en negritas. Podríamos poner aquí el tema de la competencia, en este caso de la CONAMED, ¿de acuerdo? Vamos a poner artículos que establecen la competencia de la CONAMED. El inciso B tendría que ver con la legitimación. Otra vez, artículos que establecen la legitimación del promovente. Artículos que establecen la legitimación del promovente. Ahora, yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿saben qué es la legitimación? ¿Se acuerdan, mejor dicho, de los presupuestos procesales? Yo creo que sí, ¿no? Mejor dicho, yo creo que sí. Chicas. ¿Es la capacidad para poder actuar como activa o pasiva? Ok, legitimación, bien. Bien, el tema de la capacidad es correcto, tiene que ver con la legitimación, así como también la personería, la personalidad, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que también se pone, el tema de la legitimación. Algunos otros ponen otro que tiene que ver con la personalidad, ¿de acuerdo? Igual, artículos que establecen la personalidad. ¿De acuerdo? Aunque este de la personalidad a veces no lo ponen, nada más ponen el tema de la legitimación. Pero bueno, ya dependerá de sus escritos. Después podríamos poner también el tema de establecen el procedimiento. El procedimiento de arbitraje ante CONAMED. Y después, artículos que establecen la solución o consecuencia del procedimiento de arbitraje. Vamos a poner aquí cómo debe resolverse el asunto. ¿Vamos bien?
Listo, entonces tenemos aquí hechos, ya saben, narrar, simplemente ser lo más explicativo y preciso en la narración de los hechos. Y en el caso del derecho, normalmente se ponen esos, ¿no? El tema de la competencia de la CONAMED, la legitimación del promovente, la personalidad del promovente aquí. Los artículos que establecen el procedimiento de arbitraje ante la CONAMED y los artículos que establecen la solución o consecuencia del procedimiento de arbitraje, cómo debe resolverse el asunto. Después, de hecho, de esto, tenemos lo que conocemos como el capítulo de pruebas. Sí vamos a tener pruebas, ¿de acuerdo? Y vamos a poner aquí. Ahora me voy directamente a esta parte del reglamento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que no encuentra aquí en el reglamento, entonces se tendrá que ir conforme las reglas del procedimiento contencioso administrativo. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí. Pruebas. Aquí está. Fíjense. Listo, vean lo que dice. En el procedimiento arbitral y escrito de derecho y en conciencia, dice el artículo 73. El procedimiento arbitral es en estricto derecho. ¿Ya vieron? Esto de estricto derecho implica que no aplica la suplencia de la queja, que era precisamente lo que yo les estaba diciendo hace un momento. Por eso le decía a Lorena, tú cuando redactes los hechos tienes que ser muy precisa, porque aquí no te van a suplir ni de, es que me faltó, no, aquí es literalmente con lo que tú pones, con lo que se va a llevar a cabo el procedimiento, con lo que se va a juzgar. De lo contrario, ya fuiste omisa. ¿De acuerdo? Y dice, y en conciencia se sujetará a las reglas siguientes. 1. Serán admisibles todas las pruebas susceptibles de producir la convicción de la CONAMED, especialmente la pericial y los elementos aportados en las ciencias biomédicas. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos aquí todas las pruebas, son admisibles. Pero en la parte siguiente nos establece una restricción. Quedan prohibidos los interrogatorios entre las partes con fines confesionales. Asimismo, las pruebas que fueren contrarias a la moral y al derecho. Entonces, aquí ya tenemos la primera parte. No es aplicable la prueba confesional. O sea, todas las pruebas con excepción de la prueba confesional. Esa no la vamos a poder aplicar, ¿de acuerdo? Que son interrogatorios. Esa no se va a poder aplicar. Y en ese sentido, sí podemos como tal determinar, o mejor dicho, qué pruebas son admisibles en el procedimiento. Vamos a ponerla aquí. Son admisibles, vamos a poner, son admisibles la instrumental, ¿de acuerdo? La instrumental de actuaciones. Es admisible la prueba pericial, la prueba documental pública y la documental privada. ¿De acuerdo? La testimonial. ¿De acuerdo? Y la presunción, la pericial, perdón, que esa es la que nos dice que es la más importante, pericial, y la, y la presuncional, ¿de acuerdo? Ya nos está diciendo, ok, instrumental, presuncional, listo. Ahora, estas son las pruebas que yo puedo aplicar en procedimientos de CONAMED. No aplica aquí la confesional, ni tampoco aplica lo que conocemos como la declaración de hechos propios y ajenos, esa tampoco va a aplicar. ¿Por qué? Pues solamente lo tiene por objeto interrogar y declarar a alguien, de acuerdo a las respuestas que vaya dando, poder obtener un material probatorio. Ya nos establece ahí el código, el reglamento, que en esta materia no son posibles esas pruebas, no aplica la confesional, no aplica la prueba de declaración de hechos propios y ajenos, pero sí aplica la instrumental, la prueba documental pública, la documental privada también aplica, la testimonial, la pericial y la presuncional, aunque aquí dice la más importante es esta. En materia de CONAMED, la más importante es la pericial. Esta va a ser la más importante. Todas aplican, pero la más importante es la pericial y nos añade otra más. En este caso, te dice, dice pericial y los elementos adoptados por las vías médicas. Bueno, es esa nada más, la pericial, ¿de acuerdo?
Entonces, esas pruebas son las que yo puedo promover dentro de un procedimiento de CONAMED. Vamos a poner aquí inciso A, inciso B, C, D, E, C, E, F. ¿De acuerdo? Esas son las pruebas que yo puedo interponer dentro del procedimiento de CONAMED, pero la más importante es la pericial. Ahí es donde se va a poder determinar si es que un médico, a través de otros expertos, tuvo responsabilidad o no tuvo responsabilidad sobre una negligencia médica. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Bien. Ahora, yo les estaba diciendo, en realidad, en materia administrativa, como tal, la instrumental y la presuncional se pueden hacer, es decir, estas dos, la primera y la última, las puedes interponer. Sin embargo, para ser claros, poca fuerza tienen, en realidad. Las que más peso tienen son las documentales. Entonces, aquí pruebas con documentales y con la prueba pericial, son las pruebas más fuertes. Ya la instrumental y la presuncional la puedes hacer valer, pero no tiene tanto peso en esta materia. ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo. Hechos, pruebas. Y después de las pruebas, las peticiones. Peticiones. Ahora, aquí me faltó algo. Y me voy a ir al principio del escrito. Antes de los hechos, se me pasó, van las prestaciones. ¿De acuerdo? Ese es otro capítulo del escrito que se debe de interponer. Déjenme ponerlo en mayúsculas. Igual lo ponemos en negrita, lo ponemos en medio y lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con las prestaciones? En las prestaciones básicamente pones el objeto. Se estipula el objeto del procedimiento abreviado. O promovido, vamos a poner aquí. Procedimiento arbitral. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de este procedimiento en el tema de las prestaciones, ¿qué es lo que tú quieres lograr? ¿De acuerdo? En pocas palabras. Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros lo primero que queremos, en dado caso, si es que queremos, es el tema de la reparación del daño. ¿De acuerdo? Si es que queremos. Si no queremos poner la reparación del daño, porque eso lo haremos en la materia penal, aquí ya dependerá de la estrategia que cada uno de ustedes lleve. Entonces, lo que es muy común, o es muy común que también se ponga, por ejemplo, que se decrete que el médico tuvo responsabilidad. Los gastos y costas. ¿De acuerdo? Aunque en el tema de los gastos y costas, ¿de acuerdo? Por regla general, el procedimiento de arbitraje, los gastos y costas tienen que ser cubiertos por ambas partes. ¿De acuerdo? Eso es por regla general. Sin embargo, en materia de cuestión médica, al principio tú pagas ese procedimiento especial de arbitraje, o sea, tú también intervienes con dinero. Y ya al final, cuando se decreta al culpable, a ese le cobras como tal el procedimiento que se decretó como, que se decretó para poder dictaminar el laudo, que al final de cuentas terminará en una especie como de sentencia. Aquí no hay sentencias, en materia arbitral no hay sentencias, lo que existen son los laudos, ¿de acuerdo? Y a través de ellos es como se logra dictaminar, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a repetir, el tema de gastos y costas, eso tiene que ver, mejor dicho, por regla general, en esos procedimientos ambas partes lo ponen, porque ambas partes eligen someterse a dicha jurisdicción. Sin embargo, pues en realidad también peleas esos términos, ¿de acuerdo? La reparación del daño, que se decrete el médico que tuvo la responsabilidad, más los que quieras añadir, ¿de acuerdo? Y a lo mejor, si es que estamos hablando, tiro de la cédula.
retiro de la cédula profesional. Profe, oiga, Dígame. una pregunta. En el retiro de la cédula profesional, ¿podría ser de manera temporal o de manera definitiva? Sí, ya aquí ya dependerá si tú la quieres, si es, vamos a ponerla así, temporal, por 10 años, ¿no? O definitiva. Aquí ya tú mismo lo solicitas. El retiro o suspensión. De manera definitiva. Ya eso ya lo decretará cada parte dependiendo del tipo de negligencia que tenga. Pero aquí se ponen las prestaciones. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a poner. Se estipula el objeto. ¿Qué pretendes? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces, después ya de eso, en el tema de las pruebas, ya les dije, aquí donde te tienes que apegar más es en el tema de las pruebas periciales. Ahora, seré claro, chicos, antes de que vaya el tema de las peticiones. La prueba pericial, cuando vas contra un médico, son caras, ¿eh? O sea, siempre que tengan esto en cuenta, háganselo saber al cliente. ¿Por qué? Porque aquí obviamente un perito tiene que ser otro de la misma especialidad que pueda dictaminar como tal si estuvo bien hecho o no el protocolo de actuación de otro médico. Seré muy claro, normalmente las pruebas periciales para ir en contra de los médicos, dependiendo del tipo de pericial, también va a depender del tipo de pericial, pero normalmente andan entre 20 y 30 mil pesos, normalmente. Es decir, no son baratas, ¿sí? Ahora, ¿cuánto cobras por un asunto de estos también? Porque el abogado también tiene que cobrar. Imagínense, si un perito nada más se va a llevar por una pericial entre 20 y 30 mil pesos, el abogado cuánto cobra, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya dependerá de cada despacho con las diferentes formas de cobrar. Pero normalmente yo he visto, y también en mi caso he cobrado por estos asuntos no menos de 50, no menos de 50,000. Entonces, Así se gane o pierda, usted lo cobra. sí, sí, en realidad sí, pero no menos de 50, porque también estos procedimientos, cuando son en materia administrativa, también se alargan. Es decir, normalmente un juicio en materia administrativa te tarda unos 3, 4 años. Digamos que por regla general 3 años, entonces también ese dinero, esos 50, no te los va a pagar por año, sino te los paga en esos 3 años que dura el litigio. Entonces, sí, hay abogados que cobran más. Todo va a depender del tipo de negligencia y también del tipo de consecuencia que tenga. Porque si es el retiro de la cédula, es decir, va sobre el retiro de la cédula, pues cobras unos 100 más o menos, más los gastos que genera el juicio. Pero tengan en cuenta que no son litigios baratos. Porque tan solo vuelvo a repetir, si es una sola pericial, un perito, por ejemplo, un cardiólogo que vaya a evaluar a otro médico que ejercitó una operación y a lo mejor la hizo mal, pues más o menos te va a cobrar eso, no te cobran menos. Y si son más periciales, pues imagínense, si son 3 periciales, pues estamos hablando de 3 peritos y cada uno te va a cobrar de manera diferente el peritaje. Pero ya te lo está diciendo la ley, en estos procedimientos la que más vale, la prueba que más vale, o como diríamos antiguamente, la madre de las pruebas, es la prueba pericial. Sí, entonces, o sea, vale la pena tomar este tipo de situaciones, pero cuando son como unos casos grandes, ¿no? Para algo pequeño, pues no vale la pena porque pues sale muy caro. En efecto, sí, son caros los procedimientos en realidad, ¿de acuerdo? Pero pues bueno, al final de cuentas, pues ya dependerá del cliente.
Y también de la consecuencia, porque imagínense, honestamente es cruel que nosotros suspendamos a un médico, digo, es cruel, pero ese es nuestro trabajo. Y no lo vamos a suspender porque queramos, sino porque cometió alguna conducta que puede llevar a cabo una responsabilidad. ¿De acuerdo? Y ya en el tema de las peticiones, aquí se estipula que se pretende lograr con el escrito. No con el juicio, sino con el escrito. ¿De acuerdo? Las de cajón, ¿de acuerdo? Que la admita el escrito. ¿De acuerdo? Que admita las pruebas. Y al final, ya de manera muy genérica, ¿no? Se establezca la sentencia condenatoria para el médico. Y ahí sí ya podemos hablar, por ejemplo, si se establece la sentencia condenatoria para el médico, ya viene el tema del cierre del escrito, ¿no? Aquí ya podemos poner Heroica, Puebla, de Zaragoza. O bien si es en Ciudad de México, ¿de acuerdo? Porque eso también va a depender de la jurisdicción. Si es un médico local o un médico de una institución federal, vamos a depender también de las sedes de la CONAMED. Si son locales o de otro estado, entonces ahí ya dependerá de la fecha. Si aquí hay sede, aquí sí hay sede en Puebla, ponemos Heroica Puebla de Zaragoza, pero si no tuviéramos sede, tendríamos que viajar a México o la más cercana. La frase, protesto lo necesario. Las firmas. Firmas o firma del promovente. Del abogado. Esto normalmente va en mayúsculas, va centrado y se pone en negritas. Listo. Más o menos esa es la estructura, chicos. ¿Cómo ven? Bien, profe. Ahora, en este caso también, en este último párrafo, aquí se pone el domicilio para emplazar, que normalmente es el centro de trabajo del médico. Ahí lo vamos a emplazar. Porque obviamente no conocemos su domicilio. Lo emplazamos en el lugar donde labora. Profe, ¿le puede bajar tantito para que lo copie? Ah, sí. ¿Aquí? No, al final, en las peticiones, por favor. Ajá. Sí, gracias. ¿Nos podrá anclar este documento? ¿Perdón? De apoyo. ¿Nos podrá anclar este documento como material de apoyo? ¿Quieren que lo ancle? Sí, profe. Ok, a ver, vamos a guardar. Vamos a poner... ¿dónde lo anclo? En descargas. Guardar. Listo, de ahí me voy a el sitio de la universidad, aquí en redacción jurídica. Vamos a poner... No, nosotros no es redacción, ¿verdad? Es medicina legal, perdón. Medicina legal. Listo, trabajo en clase. Vamos a crear un documento, ¿de acuerdo?
Vamos a poner material de clase. Archivo. Browse. Descargas. Comercio Nacional. Abrir. Y publicar. Nos vamos a el último. Demandas por negligencia. Publicar. Ya está. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Entonces, pues bueno, así es como lo vamos a estar llevando a cabo, pero vuelvo a repetir, esta es en base al reglamento. Esto se establece en base al reglamento. ¿De acuerdo? Ahora, en realidad, esto no va a cambiar mucho cuando vayamos al procedimiento. Ok, ¿qué pasa si el tribunal de arbitraje me resuelve o la CONAMED me resuelve mediante laudo y yo no estoy conforme con el laudo de la comisión? Entonces tengo que irme al procedimiento contencioso administrativo y ahí me aplica otra ley, ¿de acuerdo? Es esta, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. ¿De acuerdo? Y entonces, si voy a impugnar el laudo de la CONAMED, me tengo que ir aquí. Profe, una pregunta. ¿Y se puede ir directo a al no. contencioso? O sea, primero se tiene que agotar la primera instancia, que es la de arbitraje. Es correcto. Primero tenemos que agotar el arbitraje antes de poder ir al procedimiento contencioso administrativo. Aplica lo que conocemos como el principio de definitividad. ¿De acuerdo? Si no, nos van a tirar, en este caso, el procedimiento contencioso administrativo. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bien, entonces, en este caso, esta Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo va a estar para los tribunales de justicia fiscal y administrativa. Lorena, creo que tú visitas mucho por tu trabajo ese tribunal, ¿no? La primera y la segunda sala. Sí, profe, pero ya de nuevo ya no estoy ahí. No me digas. Es que cerró, la verdad, porque debido a la pandemia. ¿Cerró el despacho? Sí. ¿En serio? Sí, muy cañón, profe. Cerró otras sucursales también que tenía. No me digas. Sí. No solo fue Puebla, Xochimilco y el que tenía en Baja California. No le hagas. Sí, profe. Fíjate que, y ahí voy a hacer un paréntesis, una de las cosas que estaba viendo con algunos otros colegas abogados, y sí, precisamente era lo que tú me mencionas, con el tema de la pandemia, lo único que siguió activo fue los procedimientos penales. Entonces, Fiscalía nunca paró y los juzgados de control también nunca pararon. Pero muchos despachos, lamentablemente, ya no aguantaron el pago de rentas de despachos, más el tema de los salarios, y tuvieron que cerrar. Sí, profe, está muy cabrón. Perdón. Digamos que con las personas con las que yo me llevo, lamentablemente, pero muchos colegas ya decidieron mejor dedicarse a otra cosa, diferente que el tema de la profesión, porque no aguantaron la pandemia. Entonces, pues bueno, ya ahí dependerá de los planes de trabajo, de las resistencias de cada despacho, de las fortalezas para poder seguir trabajando. Ahora, eso es por una parte. Otros evolucionaron. ¿A qué me quiero referir con evolucionaron? Otros decidieron ahorrarse el tema del pago de rentas y ocupar las plataformas virtuales para tener, ya sea
informes o bien para tener juntas, ¿no? Entonces ya cada abogado sigue funcionando el despacho, pero ya no hay un domicilio físico, sino que ya los que trabajan en ese despacho están en sus casas y el abogado titular les manifiesta qué deben de hacer por estas nuevas plataformas de Zoom, Meet y todas las demás. Ahora también se ocuparon como formas de trabajo y se ahorraron el pago de rentas para mantener todavía la base trabajadora. Sí, es Pero que la verdad también ya pusieron varias plataformas, como por ejemplo el amparo ya se puede presentar vía electrónica. siempre se pudo, desde la creación de la ley de amparo de 2013, se estableció el tema de la FIEL, o de la FIREL, mejor dicho. Ajá. Lo que sucede es que solamente ocupábamos la FIREL cuando nos tocaba ir a tramitar a un juzgado de otro estado de la República, para de alguna forma evitar el tema de los gastos. Solamente en eso la ocupábamos. Pero ahorita con el tema de la pandemia, todos ocuparon la FIREL. O sea, todos, aunque estuvieran aquí en Puebla, Sí. todo el mundo la ocupó para ver los archivos digitales y ir litigando el asunto de manera digital. Bueno, en realidad a lo que voy es que, pues sí es lamentable que muchos, pues ya no van no van a seguir litigando, literalmente se retiraron ya del oficio, bueno, mejor dicho, de la profesión. Y bueno, pues para los que quedamos, esto es bueno, porque de alguna forma, pues muchos de esos asuntos van a caer en los diferentes despachos que siguen activos, ¿no? Entonces significa más trabajo, pero va a depender igual de las resistencias, porque por lo que veo, yo creo que todavía vamos a durar un año con esta pandemia, ¿eh? No Sí, creo es que un poquito más. no creo que reactivemos actividades normales, aunque ya los de estatales están atendiendo gente, pero no puedes entrar al juzgado, o sea, siguen existiendo como trabas, trabajan a mitad de personal por aquellas personas que ya son mayores de 60 y que trabajaban en el tribunal, en fin, es un completo cotorreo todavía como estén laborando. Sí, profe. Incluso también en las dependencias que, como dice usted, administrativas, sí me tocó hablar todavía con algunas personas que trabajan en finanzas y sí nos contaron que también, de hecho, hubo muchos que por ya tanto era la presión de que cargas de trabajo, muchos sí ya renunciaban, entonces sí decían, o sea, ¿sabes qué? Tenemos mucha carga de trabajo, sí, pero también no tenemos tantas personas ya. No sé, ahí, Kia, ¿dónde estás tú? Si mantengan el mismo ritmo o bajaron el ritmo. Es que la verdad de nosotros, perdón, Kia. No, no te preocupes. Bueno, nosotros estamos bajo guardia, por ejemplo, nos van rolando, yo voy 2 días a la semana a la oficina, forzosamente. Bueno, cuando hay procesos, pues ya ni modo, ¿no? Tengo que ir. Pero si no, voy 2 días a la semana. Pero la verdad es que como en mi ámbito hay muchos profesores, directivos, supervisores muy grandes, ya tenemos muchísimas defunciones, muchísimas. Y eso que no están yendo, o sea, que están en sus casas y aún así, pues el contagio está fuerte. Bueno, pues, para que se den una idea, cómo está el asunto hoy en día. Pero bueno, te hacía la pregunta, Lorena, porque, bueno, yo recuerdo que me habías dicho que estabas en un despacho fiscal, por eso te decía que, pues, tú sí conoces el tribunal por dentro, o sea, sí has entrado a las salas y ver cómo es el funcionamiento dentro, ¿cierto? Sí, sí, profe. Incluso también a pedir cuando son los traslados. Sí, todo eso. Bueno, aquí te preguntaba lo siguiente. Dependiendo del estado de la República, va a depender el número de salas en materia administrativa. En el caso de Puebla son 2, si mi memoria no me falla. Son dos. Así es, profe. En Puebla son 2 salas. Ahora, la ley del procedimiento contencioso administrativo no te establece cuál sala es, a cuál te toca, la primera o la segunda. Eso se establece mediante los acuerdos. Los acuerdos en donde se divide, al final de cuentas, la sección del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa. Ahí es donde se te va a decir te toca la primera o te toca la segunda sala. Pero de eso no se preocupen, ¿de acuerdo? Entonces, de eso no se preocupen porque al final de cuentas en este escrito, como vuelvo a repetir, no todos los estados tienen el mismo número de salas. Hay estados donde solamente hay una sola sala. Pero en el caso de Puebla somos 2, o son 2, mejor dicho. Entonces, en este caso, puedes poner sala
sala en turno del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. ¿De acuerdo? Y ya te darán ahí, si es que el acuerdo de la ciudad en la que te encuentras no establece qué materias va a resolver cada una de las salas, pones la de en turno. Si sí te establece de qué asuntos va a resolver cada sala en tu estado de la República, entonces ahí ya determinas primera sala o segunda sala. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, pues bueno, vuelvo a repetir, en este caso, ya cuando estemos en la sala, ya esta va a ser la instancia a la cual vamos a recurrir, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la ley que va a regular el procedimiento es esta, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Entonces, en este procedimiento, en pocas palabras, lo que vamos a estar teniendo es el tema de la substanciación. También aquí hay reglas específicas para interponer la demanda. ¿De acuerdo? La voy a hacer un poquito más grande y a ver si la podemos ir leyendo, porque aquí ya olvidamos las reglas. Bueno, realmente no cambian mucho, pero olvidamos las reglas de la CONAMED y nos vamos a las reglas del procedimiento contencioso. ¿Alguien que me ayude con el artículo 13? El demandante podrá presentar su demanda mediante juicio en la vía tradicional, por escrito ante la sala regional competente o en línea a través del sistema de justicia en línea. Para este último caso, el demandante deberá manifestar su opción al momento de presentar la demanda. Una vez que el demandante haya elegido su opción, no podrá variarla. Cuando la autoridad tenga el carácter de la demanda, se presentará en todos los casos en línea a través del sistema de justicia en línea. Para el caso del que el demandante no manifieste su opción al momento de presentar su demanda, se entenderá que eligió tramitar el juicio en la vía tradicional. La demanda deberá presentarse dentro de los plazos que a continuación se indican. Uno de 30 días siguientes a aquel en que sé de alguno de los supuestos siguientes. A. Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, lo que se determinará conforme a la ley aplicable a esta, inclusive cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una regla administrativa de carácter general. B. Hayan iniciado su vigencia el decreto, acuerdo, acto o resolución administrativa de carácter general impugnada, cuando sea autoaplicativa. De esto ya les había explicado a ustedes cuando no tuvieron amparo conmigo, ¿o sí tuvieron amparo conmigo? Sí. Cuando hablábamos acerca del amparo indirecto, que ven que el amparo indirecto hablaba de que se puede interponer en contra de normas autoaplicativas. Y yo les hacía la diferencia en aquella ocasión entre la norma autoaplicativa y heteroaplicativa. La autoaplicativa es aquella que por el simple hecho de que se emite ya te está afectando derechos. Y la heteroaplicativa es aquella que te pide forzosamente que se cumpla una condición en específico para que esa ley te aplique. Entonces, en este caso, hablan acerca de leyes autoaplicativas, por eso es que ven decretos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el decreto del gobernador, ¿qué sucede? Es general, no tiene un nombre en específico, ni tampoco dice para los comerciantes o para los papás, ¿no? O padres de familia, o no, dice, habla en general. Ya habla en general y ya después hace algunos señalamientos particulares, pero la norma está dada de manera general. Entonces, a eso se refiere entre autoaplicativa y heteroaplicativa. Revisen por ahí sus apuntes de materia de amparo. Esa situación sí se les expliqué cuando hablé acerca del amparo indirecto, chicos. ¿De acuerdo? Listo. La segunda y la tercera. Por ahí, Kia, por favor. Segunda. De 30 días a aquel en el que surte efecto la notificación de la resolución de la sala o sección que, habiendo conocido una queja, decida que la misma es improcedente y deba tramitarse como juicio. Para ello, deberá prevenirse al promovente para que dentro de dicho plazo presente demanda en contra de la resolución administrativa que tenga en carácter definitivo. 3. De 5 años cuando las autoridades demanden la modificación o nulidad de la resolución favorable a un particular, los que se
contarán a partir del día siguiente a la fecha en que éste se haya emitido, salvo que haya producido efectos de tracto sucesivo, caso en el que se podrá demandar la modificación o nulidad en cualquier época sin exceder de los 5 años del último efecto, pero los efectos de la sentencia, en caso de ser total o parcialmente desfavorable para el particular, solo se retrotraerán a los 5 años anteriores a la presentación de la demanda. Ok, Luis. Ok, ahí no les sigo. Ah, espérenme tantito. Esto es algo muy importante. Por regla general, nosotros vamos a tener solo 30 días, chicos, para poder interponer. A partir de que me suelte el laudo de CONAMED, tengo 30 días para interponer el procedimiento contencioso administrativo. Para interposición. Entonces, en pocas palabras, tenemos un plazo, ¿de acuerdo? Para poder interponerlo. No es en cualquier momento. ¿De acuerdo? Ya la última fracción que estamos viendo aquí, en la fracción tercera, ya tiene que ver con acuerdos o resoluciones que te impliquen cumplimiento de obligaciones de tracto sucesivo. Recuerden que el tracto sucesivo implica el poder cumplir con una obligación en diferentes momentos, no en uno solo. ¿De acuerdo? Eso significa el tracto sucesivo. Ustedes seguramente se acuerdan de esta palabra cuando vieron su materia de derecho civil y les explicaron el tema de los contratos, que eran unilaterales, bilaterales, instantáneos, a tracto sucesivo, consensuados y lo demás. Entonces, ahí es cuando se explica qué significa esta palabra. Tracto sucesivo es cuando se cumple una obligación en diferentes momentos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, son 30 días. Entonces, no es que, ahora sí como dirían, no es cuando yo quiera, ¿verdad? Tengo 30 días en materia administrativa para poder generar la impugnación en contra del laudo. Ahora sí, si quieres, apóyame, Lorena, con estos 2 párrafos. Cuando el demandante... Ay, se quitó. Cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde la sede de la sala, la demanda podrá enviarse a través de Correos México. Correo certificado con acuse de recibido, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante, pudiendo en este caso señalar como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la sala competente, cuyo caso el señalado para tal efecto deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la sala. Cuando el interesado fallezca durante el plazo para iniciar juicio, el plazo se suspenderá hasta 1 año. Si antes no se ha aceptado el cargo de representante de la sucesión, también se suspenderá el plazo para interponer la demanda si el particular solicita a las autoridades fiscales iniciar el procedimiento de resolución de controversias, contenido en un tratado, para evitar la doble tributación, incluyendo en su caso el procedimiento arbitral. En estos casos cesará la suspensión cuando se notifique la resolución que da por terminado dicho procedimiento, inclusive en el caso de que se dé por terminado a petición del interesado. En los casos de incapacidad o declaración de ausencia decretadas por autoridad judicial, el plazo para interponer el juicio contencioso administrativo federal se suspenderá hasta por 1 año. La suspensión cesará tan pronto como se acredite que se ha aceptado el cargo de tutor del incapaz o del representante legal del ausente, siendo en perjuicio del particular si durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su representación. Ok, listo. Entonces, en este caso, tal y como se explica, primera regla, si tu domicilio está en el lugar de la sala, entonces ahí tienes que señalar el domicilio. Si tu domicilio está fuera, puedes poner tu domicilio fuera de la sede del tribunal y para no perder tiempo, puedes interponer la demanda en materia administrativa a través del uso de correos. Siendo sincero, chicos,
depender del uso de correos es jugarte una moneda al aire porque se te puede pasar el plazo de los 30 días. Entonces, lo más conveniente es que le pidas dinero a tu cliente y literalmente vayas e interpongas la, la, denuncia correspondiente o la demanda correspondiente en la sala en la que te corresponda. Entonces, es muchísimo más eficiente a que pagues el tema de correos y tengas que evitar ese viaje, pero sí hay que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿De acuerdo? Profe, disculpe, ¿qué artículo es el que estamos leyendo? Es el 13. Gracias. Ahora, este artículo 13, como tal, regula cuestiones generales, pero ya el capítulo 14, ese ya nos habla explícitamente del contenido de la demanda. ¿De acuerdo? Entonces, el contenido de la demanda ya viene como tal en el artículo 14. ¿Qué debe de contener este artículo o este escrito que ya voy a interponer ante el Tribunal ante la sala del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa? ¿De acuerdo? Entonces, tiene lo siguiente: el nombre del demandante, domicilio fiscal, así como el domicilio para ir y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de la sala regional competente y su dirección de correo electrónico. Entonces, aquí ya es diferente, ¿de acuerdo? Porque aquí ya me está pidiendo o añadiendo otro domicilio, y ese otro domicilio es el domicilio fiscal. Y ustedes recordarán que ese solo lo vas a dar de alta cuando estás activo en Hacienda. O bien, estuviste activo y después a lo mejor te diste de baja, no te preocupes, pero cumples con ese requisito, el domicilio fiscal. Porque si no, como es requisito, aquí sí es requisito de la demanda, si no señalas el domicilio, te pueden rebotar la demanda en materia administrativa. Entonces nos piden dos domicilios, el domicilio fiscal y el domicilio para ir a recibir notificaciones. ¿De acuerdo? La fracción 2 dice: la resolución que se impugna en caso de que se controvierta un decreto, acuerdo o acto o resolución de carácter general precisará la fecha de publicación. En este caso, nuestro laudo de CONAMED no es una norma de carácter general. Entonces, la resolución que se impugna, ahí tengo que señalar cuál es la resolución que estoy impugnando. Entonces, aquí a mi demanda, en este caso, pondría aquí este domicilio, promedio por domicilio particular. Lejos de poner el domicilio particular, aquí quitaríamos lo quitaríamos y pondríamos, o bueno, vamos a poner control Z. Ok, aquí lo que... Aquí nada más lo que cambiaría es que en lugar del particular voy a poner el domicilio fiscal. ¿De acuerdo? Y aparte el domicilio para ir a recibir notificaciones, que es el segundo. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya viene un cambio en el escrito. Y la resolución que se impugna. Entonces aquí, normalmente lo que pondríamos que poner es que poner el presente curso con fundamento en los artículos número tales. Aquí no ponemos el domicilio para emplazar, ¿de acuerdo? Aquí no se pone esto. Y aquí tendríamos que poner que poner el presente curso con fundamento en los artículos en el que se funda la causa. Vengo a impugnar el laudo de fecha 12 de enero de 2021 de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Cambian esa situación. Ya no voy sobre el demandado, sino simplemente voy sobre la inconformidad del laudo y lo señalo.
¿De acuerdo? Los hechos que den motivo a la demanda. Entonces, aquí, en este caso, obviamente también tenemos que poner las prestaciones. En este caso, ¿qué es lo que queremos que se decrete en este escrito? ¿De acuerdo? Nosotros lo que queremos es, ya sea la nulidad del laudo o modificación del laudo. Y después los hechos. También los hechos, ahí sí ya tengo que narrar. Aquí, a estos hechos que puse en la CONAMED, le voy a añadir lo que sucedió durante el procedimiento, cuando presenté demanda, cuando me admitieron, cuando me dieron sentencia, o cuando me dieron laudo. Eso simplemente se los añado al capítulo de hechos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Regreso otra vez. Los hechos, las pruebas que ofrezca, ¿de acuerdo? Y aquí otra vez nos hace una aclaración en el tema de pruebas. Dice, en caso de que se ofrezca la prueba pericial o testimonial, se precisarán los hechos sobre los cuales deba versar y señalar los nombres y domicilios del perito de los testigos. Aquí nos añade un requisito. No nada más necesito ofrecer la prueba. Aparte tengo que decir por qué la ofrezco, sobre qué hechos va la prueba. O bien, si es en el caso de los testigos, también tengo que poner nombres y domicilios. Dice, en caso de que ofrezcan documentales, podrá ofrecer también el expediente administrativo en que se haya dictado la resolución impugnada. Es decir, yo puedo ofrecer el expediente de la CONAMED, así, lo pongo como prueba, remítelo o saco copias certificadas y ahí te añado ese procedimiento como prueba. Y luego dice en el siguiente párrafo, se entiende por expediente administrativo el que contenga la información relacionada con el procedimiento que dio lugar a la resolución impugnada. Entonces, hace la aclaración, en este caso, el procedimiento del cual derivó el laudo de CONAMED. ¿De acuerdo? Y vienen los conceptos de violación. Esto es algo muy importante. Otra vez, como en materia de amparo, tenemos hechos, ¿de acuerdo? El capítulo de derecho, que al final de cuentas este también lo vamos a poner en materia administrativa, las pruebas, y después de las pruebas, en este caso, ponemos los conceptos de violación. Ahora, algo muy importante. En este caso, yo he visto lo siguiente, ¿de acuerdo? Yo he visto lo siguiente. De alguna forma, los conceptos de violación como tal van a generar el argumento de cómo es que el médico tuvo lugar a la negligencia médica. Entonces, es muy común que en los escritos, si sigues la regla del artículo 14, pongas el capítulo de conceptos de violación después del capítulo de pruebas, después. Pero en mi caso he visto que existen abogados que estilan que este capítulo de conceptos de violación a veces lo llegan a poner antes del capítulo de pruebas. Antes. Entonces, en cualquiera de las dos formas, es decir, que seas muy literal a lo que dice el código, lo pones después, o que varíes un poco en la conceptualización, lo pones antes del capítulo de pruebas. Yo he visto que en los dos casos, de todas maneras, te aceptan el escrito, es decir, no hay ningún impedimento de si lo cumples o no lo cumples. Lo que sí debes de cumplir es de añadir el capítulo al escrito. Ya dependerá en cuanto a tu forma de explicación, si te gusta antes del capítulo de pruebas o después del capítulo de pruebas. Ya dependerá de cada quien. Pero de alguna forma, el código te dice que va después, pero vuelvo a repetir, yo he visto que lo ponen antes y sin ningún problema también los aceptan los escritos.
Aquí sí ya vienen, me violó tal artículo, derecho a la salud, derecho a la integridad, y la violación se consistió en lo siguiente. Narras. Había que cumplir un protocolo, no lo cumplió, tuve esa consecuencia. Negligencia. ¿De acuerdo? Sí, profe, está bien. Nombre y domicilio del tercero interesado, ¿de acuerdo? Si es que lo haya. En este caso, el tercero interesado va a ir aquí, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, en lugar de las prestaciones, después de poner el acto impugnado, pones el nombre y domicilio del tercero interesado. Nombre y domicilio del tercero interesado. En este caso, ¿quién va a ser el tercero interesado, chicas? ¿Es el familiar? No, el médico. Ah, ok, ok. No, porque en este caso la negligencia la tiene que promover aquel que la sufrió. Aquí no promueves tampoco a título de otra persona. El que literalmente sufrió la negligencia es el que tiene que promover. Entonces, ¿quién es el tercero interesado? Pues tu contraparte en el juicio original, o en el juicio de primera instancia, en el arbitral, el médico. Octava, lo que se pida señalando en caso de solicitar una sentencia de condena las cantidades o actos de cuyo cumplimiento se demanda. Y ahí ya tú dices, quiero 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, también lo pones. Ahora, ¿qué documentos debo adjuntar a la demanda? O sea, no solamente es el escribir, también tengo que adjuntar, primero, una copia de la misma y de los documentos anexos para cada una de las partes. Entonces, en este caso, si hablamos de que existe, primero, una de las partes es la autoridad que emite el acto, ¿de acuerdo? Entonces es una. Y la otra es la parte tercera interesada. Más tu original, más tu acuse, mínimo son 4 impresiones las que tienes que hacer. Original, 2 traslados y tu acuse. Si existen más terceros interesados, entonces aumenta el número de copias. Dos, el documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue reconocida por la autoridad demandada. Entonces, en este caso, recuerden, si estás anexando el expediente, pues, si en el expediente te reconocieron, pues ahí con ese acreditas la personalidad. ¿De acuerdo? Sí, profe. El documento en que conste la resolución impugnada, o sea, en este caso el laudo arbitral. 4. En el supuesto de que se impugna la resolución de negativa ficta, deberá acompañar una copia en la que obre el sello de recepción de instancia en el que no resuelva expresamente por la autoridad. Esta, chicos, esta no la vamos a integrar nosotros porque no hay negativa ficta como tal. ¿De acuerdo? La negativa ficta tiene que ver cuando la propia autoridad no quiere como tal intervenirte y simplemente te da la razón. ¿De acuerdo? Ahí viene la negativa ficta. Pero en este caso no, porque sí va a haber una resolución. La constancia de notificación de la resolución impugnada, eso también es importante. Recuerden que los laudos arbitrales, sentencias, siempre son notificaciones personales. Entonces, tienes que poner la notificación personal que te hicieron valer. Ahora, si no hay constancia, te dice la fracción sexta. Cuando no se haya recibido constancia de notificación o la misma hubiera sido practicada por correo, así se hará constar en el escrito de demanda, señalando la fecha en que dicha notificación se practicó. Si la autoridad demandada al contestar la demanda hace valer la extemporaneidad, anexando las constancias de notificación. El cuestionario en que debe desahogar el perito, en el cual debe ir firmado por el demandante. En este caso, si ofreces la prueba pericial.
Tienes que anexar el cuestionario que debe de contestar el perito en su prueba pericial. El interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial, ¿de acuerdo? Recuerden que también cuando ofreces la testimonial, tienes que anexar el interrogatorio. Cosa muy distinta que pasa, por ejemplo, en la materia civil o familiar. Allí, en la materia civil o familiar, cuando tú ofreces un testimonio, el interrogatorio y el contrainterrogatorio se hacen en vivo, ahí mismo. Aquí no. Aquí tú ofreces la testimonial y anexo a ese ofrecimiento tienes que ya poner directamente el interrogatorio por escrito. Este se hace previamente, no se hace durante, como sí pasa en materia civil o materia familiar, o mercantil incluso, pasa distinto. Las pruebas documentales que ofrezcas, si es pública o privada. Y esos son los requisitos. ¿Cómo ven? Si se dan cuenta, el procedimiento administrativo es muy técnico, sumamente técnico, porque no te permite hacer prácticamente nada durante el procedimiento. Ya todo lo llevas previamente, hasta los interrogatorios. Entonces, imagínate, ya lo llevas, lo integras a la demanda. No lo puedes hacer en el momento del desahogo. Entonces, si se dan cuenta, esos 30 días que tienes para poder impugnar la resolución son de trabajo. Primero para solicitar las copias, ¿no? Y con ese el procedimiento. Dime, Lorena, ¿me ibas a decir algo? No, digo, bueno, es que también aparte luego, como dice, a veces es tardado con cuánto se va a suspender y luego lo que vayas pidiendo, lo que vayas solicitando, perdón. Sí, entonces, pero al menos estos requisitos sí te los debes de tener. Entonces, pues vuelvo a repetir, o sea, es trabajo, o sea, no está tan sencillo. Aunque sean los 30 días, tienes trabajo que realizar. No solamente es el escrito, junta los documentos, porque si no junta los documentos, la prueba se decreta como desierta. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a ser desahogada en el juicio. Eso pasa mucho, por ejemplo, cuando aportas pruebas, no las desahogas y te dicen, se declara desierta, o sea, sin valor. No conviene que nos decreten algo así, ¿o sí? No. ¿Cómo ven? Ahora, en el caso de los conceptos de violación, ¿se acuerdan de la estructura que yo les di cuando vimos amparo? ¿Cómo se estructuran los conceptos de violación? Si me dicen no, entonces no han estudiado. Pero yo creo que sí. ¿Cuál es esa estructura, chicas? Chicas, ¿cuál es la estructura? Acuerdo, pero Recuerden, mente fresca. Si tienen sus libretas allí, vayan y búsquenlo. Pero si se dan cuenta también, las materias son complementarias. Entonces, a pesar de que son diferentes, son complementarias en algunos casos. Entonces, ahí sí tienen que estar estudiando constantemente, ¿eh? Bueno, es que el amparo prácticamente a lo que yo lo he entendido y conforme lo he hecho ha sido con base a las ilegalidades de alguna sentencia. Entonces, los conceptos, por ejemplo, van siendo, no sé, de 1, 3, no sé cuántos sean, va siendo a las ilegalidades que le veas a los conceptos que te pone la sentencia. Ajá. Por decir, si en el concepto dice
el primero que no está infundado por tal razón, que porque pasó esto y esto, pues entonces yo en mi amparo, en el primer concepto, pondría yo, eso es del todo ilegal, a sabiendas que en el artículo no sé qué, y así. Bueno, así es como yo lo he visto en amparo. Ahora, ¿cómo va a pasar en materia administrativa? Se trata de establecer un derecho que de acuerdo a la ley tenía que cumplir el médico, o bien un protocolo, y sobre eso viene el acto de inaplicación por parte del médico y la violación al derecho que te está consagrando como tal. Entonces, en la estructura de amparo, ¿se acuerdan cuando yo les dije, tienes que poner el precepto constitucional que te protege, lo que la autoridad responsable hizo y la relación, ahora sí, entre la contradicción entre lo que la ley dice y lo que la autoridad hizo? En el caso de la materia administrativa, lo que hacemos es lo siguiente. Pones el derecho que te protege como tal la ley o el protocolo como tal que se tuvo que haber cumplido. Pones lo que hizo el médico y al final haces notar la contrariedad entre lo que hizo el médico y el protocolo a lo mejor que existía o que está establecido para en su aplicación y que obviamente genera una consecuencia en un tema médico para tu persona. Así es como lo vamos a hacer. No sé si me expliqué. Chicas. No, yo la verdad, no, ya me enredé. ¿Me lo puede volver a explicar, por favor? Sí, otra vez. Pones el protocolo de actuación o el artículo de la ley que establecía un protocolo de actuación del médico. Después, en la segunda parte, pones lo que hizo el médico. Y en el punto 3, haces notar la contradicción que existe entre lo que hizo el médico y lo que establecía el protocolo que tenía que establecer o hacer. Ah, ya, ahora sí ya le entendí. Bueno, lo vas entrelazando entre lo que tiene que ser, lo que hizo y lo que legalmente debió de proceder. Exactamente, en eso consiste el concepto de violación. ¿De acuerdo? El objeto es distinto, ¿no? El objeto, por ejemplo, en materia de amparo es decretar una inconstitucionalidad. En materia de, en materia administrativa no es así. En materia administrativa, lo único que, pues, en este caso, lo que se pretende es hacerle notar por qué el médico, con pinzas, si quieren, no hizo lo que el propio protocolo establecía. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, está un poquito medio enredadito, pero yo ya lo entendí bien. Ok, listo. Ahora, ¿cómo es el desarrollo del procedimiento del juicio? ¿De acuerdo? Lo vamos a ver en video porque ya no me va a dar tiempo, pero lo vemos, cómo se desarrolla el procedimiento contencioso administrativo. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar mucho. Bienvenidos a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión, nuestro video ganador de la semana fue sobre el proceso administrativo federal, específicamente sobre el juicio de nulidad. Es un hecho que una de las materias más complicadas en derecho es la materia administrativa, principalmente por la cantidad de legislación aplicable a cada caso en concreto, lo que hace necesario cierto grado de especialización, o cuando menos de mayor estudio del caso concreto. Primeramente debemos conocer la ley procesal aplicable, la cual, para el caso de los juicios de nulidad, a jurisdicción de los tribunales federales de justicia fiscal y administrativa, es la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Una vez que sabemos la ley procesal aplicable, debemos conocer qué tipo de actos administrativos son de competencia federal, lo que en cierta medida es sencillo, puesto que todo acto de autoridad emitido por dependencias federales conlleva la competencia necesaria para ser impugnado ante los tribunales federales de justicia fiscal y administrativa. Sin embargo, se debe tener cuidado, puesto que la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, al igual que la Ley de Amparo, contempla causales de improcedencia en su artículo 8, por lo que debes asegurarte de no incurrir en ninguna de estas hipótesis. El proceso contencioso administrativo es muy similar al amparo. Los requisitos que debe contener la demanda son: 1.
el proemio con nombre y domicilio procesal. En esta materia se pide también el domicilio fiscal y una dirección de correo electrónico donde se puedan practicar las notificaciones. 2. La resolución o acto de autoridad impugnado, mismo que de forma preferente debe ir como prueba anexa a tu escrito inicial de demanda. 3. La autoridad o particular a quien se demanda. Hay que recordar que en estos casos la autoridad también puede fungir como parte actora. 4. El tercero interesado cuando exista. La figura del tercero interesado aplica cuando existe una parte interesada en que el acto de autoridad subsista o que haya sido la persona que haya gestionado dicho acto de autoridad. En muchas ocasiones no existe como tal un tercero, puesto que la mayoría de veces en estos casos los actos de autoridad impugnados se dan con motivo de las facultades de comprobación de las autoridades. 5. La narración de hechos de la demanda. Al respecto recomendamos ver el video sobre cómo narrar hechos en una demanda. 6. Las pruebas que se ofrecerán desde el escrito inicial de demanda. Esto es importante tomar en cuenta. No existe un periodo probatorio como tal, por lo que las pruebas que tengas intención de ofrecer para el proceso deberás hacerlo desde el escrito inicial de demanda. 7. Los conceptos de impugnación. Estos son los motivos por los cuales, en el caso de una nulidad, les pides al tribunal deje sin efectos el acto de autoridad. Es muy similar a la redacción de agravios, por lo que sugerimos ver el video sobre cómo redactar un agravio. 8. La petición específica al tribunal. Es decir, aquí la ley nos pide ser específicos con la petición, ya sea de nulidad de un acto de autoridad o la devolución de alguna cantidad en específico o una indemnización. En fin, la ley pide ser específico con la petición concreta como objetivo del proceso. Ahora bien, una vez que tenemos la demanda con sus requisitos, la materia administrativa federal nos da la opción de presentar la demanda de forma tradicional, es decir, llevar el juicio por escrito o bien llevar el juicio con tramitación en línea, para lo cual se debe pedir un registro de usuario ante la sala regional que más próxima tengas para poder acceder al sistema. Es importante tener en cuenta que se tiene un término de 30 días a partir de que se tiene conocimiento del acto de autoridad e impugnarse. De lo contrario, se puede tener por consentido de forma tácita el acto de autoridad por no haber presentado la demanda en tiempo y forma. Una vez admitida a trámite la demanda, la parte demandada cuenta con un plazo de 30 días para contestar la demanda. La ley contempla requisitos específicos que debe llevar la contestación de demanda en el proceso administrativo. Estos requisitos se contemplan en el artículo 20 y son: 1. Los incidentes de previo y especial pronunciamiento. Es decir, promover desde la contestación de demanda los incidentes correspondientes en caso de que exista, por ejemplo, situaciones de incompetencia, falta de personería, que se deben resolver previamente a entrar al fondo de estudio del asunto. 2. Las consideraciones que impidan entrar al estudio del fondo del asunto, como por ejemplo que la demanda se encuentre extemporánea. 3. Contestar de forma expresa cada uno de los hechos de la demanda. Al respecto se recomienda que vean el video sobre cómo dar contestación a una demanda. 4. Debe hacer mención de los conceptos de impugnación y de los argumentos que sustenten su ineficacia. Y en el caso de que el actor pida indemnización, también debe mencionarse los argumentos que sustenten su improcedencia. 5. Las pruebas, que al igual que el actor, deben ofrecerse desde la contestación de demanda. Ahora bien, en materia administrativa se permite la ampliación de la demanda. Una vez que fue contestada la misma, esto debe realizarse en un plazo de 10 días posteriores al acuerdo donde se tiene por contestada la demanda. Esta ampliación se debe realizar en estos casos. 1. Cuando en la demanda inicial se haya manifestado desconocer la resolución impugnada. La ampliación en este caso es obvia y necesaria, puesto que la autoridad generalmente al momento de contestar la demanda presentará el acto administrativo impugnado, por lo que en la ampliación se debe combatir apropiadamente el acto. 2. La ley contempla también que se debe ampliar la demanda cuando se impugna una negativa fija. Esto a razón de que la autoridad demandada respaldará al contestar la demanda su negativa con los fundamentos y consideraciones que corresponda, por lo que al realizar esto se debe combatir esos fundamentos y consideraciones en la ampliación. 3. Cuando se introduzcan hechos no conocidos por la parte actora, sin que esto implique cambiar los fundamentos o consideraciones del acto impugnado, puesto que la propia ley lo prohíbe en su artículo 22. 4. Cuando se plantea la extemporaneidad de la demanda. La ampliación de la demanda debe cubrir los mismos requisitos que la demanda. El plazo que tiene la parte demandada para contestar a la ampliación será de 10 días, teniendo los mismos requisitos que la contestación de la demanda principal. Finalmente, cuando no existen pruebas que requieran de un desahogo especial, como en el caso de la pericial o la testimonial,
se declarará cerrada la instrucción para proceder al dictado de la sentencia. Al respecto, te daré 5 tips cuando lleves un juicio administrativo. 1. No olvides pedir la suspensión del acto. Al igual que en materia de amparo en cuestiones administrativas, se puede solicitar la suspensión sobre la ejecución del acto de autoridad impugnado. Esto es importante para que el acto de autoridad no surta sus efectos hasta en tanto no se decida sobre la validez del acto impugnado. 2. Tus motivos de impugnación del acto de autoridad son similares a un agravio, por lo que sugerimos realizarlos a modo de silogismo jurídico, recomendando, como ya se había mencionado, ver el video sobre cómo redactar un agravio. 3. Ten en cuenta que probanzas como testimoniales y periciales tienen un modo especial de desahogarse comparativamente hablando con otras materias, por lo que toma esto en consideración para que cumplas con todos los requisitos de ley y tu prueba pueda ser admitida y desahogada. 4. Los requisitos de los actos administrativos se encuentran en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, por lo que sugerimos que tus motivos de impugnación tengan como base esta ley independientemente de las causas específicas de impugnación de tu caso concreto, puesto que esta ley contiene las bases de todo acto administrativo federal. 5. Si propones un correo electrónico para recibir notificaciones, revisa tu bandeja de spam de vez en cuando, puesto que es frecuente que tus primeros correos que recibas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se manden a dicha bandeja, dejándote sin conocer de una posible notificación o acuerdo importante. Y bueno, esto sería todo por este video. Fue corto comparativamente con toda la información que conlleva el proceso administrativo. Sin embargo, parece que se abordó en general de buena forma. Si gustan, Listo. Bien, en realidad, sobre esta situación, dicho procedimiento, vuelvo a repetir, resulta muy complejo porque es demasiado técnico. Y aquí los tecnicismos son demasiado importantes. Es muy amplia la legislación en materia administrativa. De hecho, para ser muy claro, y de hecho, en este caso Lorena me dirá lo siguiente, o me confirmará lo que digo. Existen muchos despachos que llevan materia civil, penal, incluso familiar, amparos y demás, laborales y demás. Pero en la materia en donde hay menos despachos es en la materia administrativa. Primero porque es compleja, 2 porque requiere muchísimo estudio y porque también es muy amplia. Por ejemplo, se puede pelear el tema de médicos, se puede pelear el tema de marcas y patentes, en fin, se pueden pelear muchas otras cosas más, pero requiere por los tecnicismos pues sí, una especialización fuerte. Entonces, los abogados incluso que litigan en materia administrativa o que se dedican especialmente a materia administrativa y no llevan otras cosas, son abogados que están, pero en constante estudio, un estudio muy riguroso. Y de ahí digo, no me dejará mentir Lorena. Es más, apuesto una cosa, Lorena, no sé si los titulares del despacho donde estabas incluso eran solteros. Bueno, mi jefa, la de aquí de Puebla, sí era soltera. Sí. Sí. Por el tiempo requerido del trabajo, ¿cierto? Sí, de hecho, pues ya ella era del distrito, bueno, es del distrito, entonces venía, pues entonces no tenía prácticamente vida. Sí, se requiere muchísimo tiempo. Demanda más tiempo la materia administrativa en estudio que otras. Las demás sí requieren estudio, pero es más ligero. En realidad es más ligero que comparado con la materia administrativa, porque la materia administrativa es muy exacta. Y bueno, es desgastante, ¿no? También es desgastante. Aunque, por ejemplo, aquellos que litigan en materia penal también es desgastante porque pues ahí cumplen los términos sábados y domingo. Entonces, imagínense, si pensaban descansar, como en los otros demás juicios, si llevas penal, si te toca un detenido o haya una audiencia día domingo, pues tienes que presentarte. Entonces, es diferente. Pero bueno, en fin, yo creo que hasta aquí dejo la sesión del día de hoy. ¿Está bien? ¿Todas preguntas? Sí, profe, está bien. Pues hay que ver de nuevo el video con calma para ir anotando, porque sí fue como muy rápido y trae muchos tips por lo que veo. ¿De acuerdo? ¿Lore? Sí, profe, muchas gracias. Bien, chicas, pues bueno, yo creo que sí, dejo el video hasta aquí. Voy a tratar de subir el video ahorita, pero tengo problemas con mi red, entonces espero que no tarde mucho en subirlo, espero. Pero bueno, hasta aquí lo dejo y nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, bye.